En el sótano hacían experimentos de espiritismo y de exorcismo. Esa mano es la mano de Ernesto, que está embalsamada, tenía nombre de guerra, tenía un revólver y estaba en la lista negra de Uriburu. Este chiquito muere a los 2 años cuando el Ernesto que ustedes sí conocen se estaba engendrando en el útero de su madre. Eso pudo haber ya marcado biológicamente su temperamento nervioso. No lo sabemos, puede ser. Nace Ernesto, nace Ernesto II. Vamos a llamar Ernesto, Ernestito. Ernestito se transformó en una especie de fantasma que quedó hasta los últimos días de la vida de la madre de Ernesto, como el ser más hermoso e inteligente, tan inteligente que no era para este mundo, por eso se murió. Y Ernesto viene a ocupar este lugar, extraño, ¿no? No se leía mucho Freud ahí en Rojas desde el principio del siglo XX. Tiene que ver con la idiosincrasia sabatiana, ¿no? Porque Ernesto fue físico-matemático. Y después van a ver las pinturas de Ernesto, que son unos seres del inframundo. Así que es eso que se abre como universo, esa dualidad, si se quiere, que conforma el universo sabatiano, es muy amplia, realmente son 2 polos. Y eso también está en la casa, como por ejemplo este jardín que Ernesto lo quería tener selvático. Y Matilde quería ordenarlo, una típica, no sé si hay matrimonios acá, pero creo que es una típica discusión femenino-masculina, para no decir hombre y mujer, porque ya eso nos estamos deconstruyendo. No, bueno, yo lo que quería que vean, fíjense los vidrios, son todos vidrios pintados. ¿Entienden? Este es el estudio de filmación que les decía. Acá se filmaba. Hasta se filmaron algunos cortos de Gardel acá en esta casa. Ernesto llega en el año 45, pero esta casa se construyó en el año 20. Y acá, hasta en uno de los exilios de Jorge Amado, vino unas semanas a esta casa. Así que ya tenía una carga, esta casa enorme. Vive de bachiller y estudia físico-matemática. Y luego, al recibirse, se mete en el Partido Comunista porque le convencen, porque él leía cosas anarquistas. Él finalmente, en la parábola de la vida, terminó siendo un anarquista cristiano, como él se autodenominaba, que parece una contradicción, pero en realidad es una idea que ya se había escrito, creo que era Proust el que escribía. Y bueno, se metió en el comunismo y se metió como Isotón en la vida muy a fondo, ¿no? Y lo nombra secretario general de la Juventud Comunista. Y daban unas charlas, que eran obviamente clandestinas, comunista, no de salón, como después criticó mucho tiempo después, porque se puso de moda por el Che Guevara, los intelectuales que sean comunistas y hacían la revolución desde París o desde Nueva York o desde Londres, ¿no? Y él estuvo ahí realmente, tenía nombre de guerra, tenía un revólver y estaba en la lista negra de Uriburu, o sea que ya había sido perseguido político en los años 30. En esa época, por algunos porritos, fumaba, se armó un escándalo, no se imaginan, y de hecho me echó en ese momento cuando supo eso. No le cabía ni un poco, bueno, de otra generación también. Pero bueno, habían experimentado él con cosas esotéricas. Porque Ernesto, como venía de la ciencia, y había llegado a los albores de la ciencia con la fusión y fisión atómica, con la mismísima hija de Madame Curie, en el laboratorio de Madame Curie, había llegado a lo máximo. Vio algo horrible en la ciencia, vio lo que podía ser, ¿no? En el año 38 estos experimentos que después desembocaron en la bomba atómica, nada más y nada menos. Entonces que el hombre estaba llegando a lo íntimo de la materia. Y él se volvió entonces con el tiempo, por momentos, por épocas, esotérico, si se quiere, coqueteando un poco con las pseudociencias. En el sótano hacían experimentos de espiritismo y de exorcismo. Sí, estábamos hablando. Ah.
Esta historia de la máquina es bastante cómica, ¿no? Con esto he trabajado 20 años más. Un Olivetti que me regaló la empresa cuando di una conferencia en la escuela que tenían ellos en Merlo, que habían donado al país. Y le tengo mucho cariño, sólida, fuerte, de las de antes. Y además tengo la memoria digital ahora que me ayuda mucho porque he escrito tantos centenares de páginas con esto. Pero cuando llegó el momento que yo había prometido a la editorial hacer un libro que tengo pensado hace mucho, se llama Antes del Fin, título bastante funerario, la editorial desde Barcelona insistió muchísimo en regalarme una máquina grande con pantalla gigante, cosa que no podía hacer. Entonces tuviera que hacer esfuerzo con la vista y qué sé yo. Pero era una complicación llena de chiches. Yo acá la memoria digital a veces me falla, entonces en lugar de la D sale la S, pero allí en lugar de la D de pronto apretaba esa tecla y salían letras de tamaño gigante o minúsculas que no podía ni ver, o se emborronaba todo, se suprimía todo. Mis nietos, que ya no me dejan hablar, cuando vienen todos acá, apenas abro la boca conocen chistes. Uno de los chistes preferidos es el orden. Yo no puedo morir en el desorden porque soy muy nervioso, desde chiquito fui terriblemente nervioso, sufrí mucho por eso. El orden me calma los nervios y me calman los colores claros, estos son neutros, y han sido absolutamente indispensables. Además, como se imaginará, yo no tengo secretario, bueno, fuera. Entonces tengo que clasificar los papeles, la mayor parte, el 99% lo tiro, una vez que lo he contestado, lo demás viene clasificado, qué sé yo, hay cartas, por ejemplo, de lectores, las cartas muy, muy importantes, a veces trascendentes, casos de chicos que están al borde del suicidio, después vienen otras cosas, problemas de declaraciones políticas, es un archivo, en cualquier momento necesito poder contestar rápidamente, trabajo sobre mi obra, diferentes tipos de notas que tengo, traducciones, editoriales, etc. Y se venían unos días acá con Matilde, tenían unas camitas y dormían acá. Tiene una carga, si los dejo acá una noche lo notarán. Pero bueno, no, todavía vamos a hacer esa experiencia, porque ahora la gente paga para sufrir, sí. Así que hacemos esa experiencia, ¿no? Hay ahí en Europa eventos que pagás, no sé, como 500 euros para ir a un lugar y no comer durante 20 días. ¿Te puedo reservar hoy? Está bueno, ¿no? Es como, aparte está la máquina de escribir ahí, o sea que imagínense, ¿no? Como dejarlos acá encerrados y que tengan que escribir algo. Como obligación, ¿no? Como una terapia de shock. ¿Qué agallas, no? Hay que tener agallas. Sobre todo porque hay un fantasmita que siempre aparece. Ahí está esa mano, es la mano de Ernesto, que está embalsamada. No es la mano real, pero si no ya empiezan a tener un poco de terror, ¿no? Era difícil revelarse el padre y fue a través del humor en el caso de él, ¿no? El humor lo llevó a quitar un poco la solemnidad y esa figura de sábado tan así pesada. En mi caso, que yo también tuve que rebelarme contra una persona que era así como más desestructurada, y un artista como era mi padre, un cineasta, yo opté primero por lo más básico, me puse un arito a los 12 o 13 años, que era toda una revolución en esa época. Ahora acá hay un chico con uno acá, no sé, ahora no pasa nada, pero en esa época era una revolución y más en mi barrio. Entonces me lo puse, el colegio se armó medio un escandalito y llegué a mi casa con ganas del escándalo familiar, que era el más importante, y pasaba por ahí, por el living donde estaba mirando tele y nadie me decía nada, volví a pasar, así. Entonces finalmente digo, bueno, me puse un arito. Ah, sí, ya lo vi, te queda bien, me dice mi padre, con lo cual me
me cagó el asunto. Y entonces, bueno, tuve que recurrir a otras cosas más complejas, ¿no? Me tuve que ir a vivir afuera, por ejemplo, 5 años, casi 6 años, que me fui a vivir a Francia, a tocar en un puente y a ser un anónimo, además, ¿no? A sacarse el apellido para después poder volver acá y hablar de mi abuelo y que no tenga que ir a tomarme una botella de vino o ir al psicólogo 5 veces por semana, ¿no? Porque les quiero decir que hablar del abuelo y de la familia también tiene un costo emocional que si no se hace una alquimia mínima, tiene un costo, ¿no? Así que un poco quizás les ha traído recuerdos de sus abuelos, algunas cosas, o quizás le dan ganas de saber un poco de su historia, ¿no? Después de... a mí me tocó, pero por ejemplo la historia de mis abuelos maternos la sé menos, porque bueno, me tocó más esta historia que fue más pública y ocuparme de esto, pero siempre está bueno un poco investigar y ver, ¿no? De nuestras raíces. Cómo vivieron, y también porque si no conocemos la historia, ya saben, tenemos el peligro de repetirla, ¿no? Entonces está bueno conocer nuestra propia historia, además de la historia universal.